doctor here that thinks I'm beautiful and interesting. Are you seeing anyone? Toda mi vida la he vivido en la gran bestia urbana llamada Ciudad de México, y es a partir de recorrerla y de la observación que pude hacer en mis trayectos diarios que me encontré sin buscarlo con la materia prima de mi creación: el despojo, la ruina, el anonimato. Una ciudad que avanza a pesar del evidente desgarro que ocasiona en sus habitantes y en sus entornos. Toda mi vida la he vivido en la gran bestia urbana llamada Ciudad de México. Dice Marc Augé que un no lugar es un espacio intercambiable al que no pertenecemos, un eterno tránsito de consumo sin identidad. En solitario, transitamos sin descanso la ciudad, rodeadas de pulsiones de muerte, desechos y exilios. En medio de una violencia estructural fundada en el antropocentrismo androcéntrico, en donde hacer o vivir la experiencia, simplemente estar o contemplar, son actividades inferiorizadas e invisibilizadas, la idea de tener áreas verdes urbanas adecuadas para otra cosa que no sean tránsitos de consumo se vuelve imposible. Empieza un poco como con el ánimo de investigar la ciudad, ¿no? Yo desde 2014 traigo como esta necesidad de trabajar en espacio abierto y de investigar sobre todo el proceso de urbanización en tanto sus consecuencias, tanto en el tejido social como medioambientales, ¿no? Y sobre todo cuáles son las consecuencias de ese proceso de urbanización en otros seres que no necesariamente son humanos, ¿no? Y humanas. Profesionales y estudiantes también de artes escénicas. Hemos logrado también establecer colaboraciones con, sobre todo, la Escuela Nacional de Trabajo Social, que nos ha ayudado ahí como con el trabajo social, ¿no? Con la intervención social, con el trabajo interdisciplinar. Y pues también yo me he permeado mucho del trabajo con el programa universitario de bioética de la UNAM, que también ahí pues ha nutrido mucho como la mirada que no es antropocéntrica, ¿no? Nos alejamos un poco del antropocentrismo androcéntrico, poco el causante de estas ideas de que el humano, ¿no? El humano como hombre domina el mundo, ¿no? Y por lo tanto todo aquello que no es humano es un recurso viable para la dominación, ¿no? Y entonces, bueno, aquí empieza como una serie de cuestiones que van a afectar a otros seres vivos, que son básicamente animales, plantas, y a todo aquello que puede satisfacer las necesidades de los animales, de las plantas. La sobrepoblación que repercute sobre la vida del planeta en una violencia estructural. Llamamos violencia estructural a todas aquellas consecuencias de nuestras estructuras, es decir, de la religión, de la política, de la sociedad, ¿no? De cómo se construyen estas estructuras sociales y cómo repercuten tanto en nosotros como seres humanos, la pobreza, ¿no? El hambre, eh, inclusive pues en algunas necesidades básicas, ¿no? Como el entretenimiento, pues el estar, ¿no? El convivir. Desde estas otras posturas, pues nace esta postura político-social, artística de Proyecto Tejidos, que lo que busca es generar una intervención social y escénica en sitio específico, es decir, a partir de un lugar en particular, teniendo como un sitio, como objeto de investigación un espacio específico. Buscamos hacer esta intervención a partir de 4 acciones que denominamos ecoescenográficas, que son, bueno, se pueden definir como
unas acciones que son abiertas, que son participativas, sustentables y resilientes con este sistema de producción cíclico que cuando se aplican pueden generar una modificación en el espacio y en sus habitantes, aunque sea de forma momentánea. El estreno de este ciclo de charlas sobre pues, los habitantes del jardín, les habitantes del Jardín del Arte Sullivan, que van a formar parte de la investigación espacial que estamos haciendo en Proyecto Tejidos. Estas charlas van a ser parte del sustento de los talleres y laboratorios que estamos realizando desde julio de 2021 y que van a terminar en una intervención escénica en el Jardín del Arte en noviembre de 2021. Tenemos a Alejandro Oropesa, que nos acompaña el día de hoy, que él es artista plástico y proyectista cultural, y él expone todos los domingos en el Jardín del Arte Sullivan. Él, como dije, es artista plástico, director creativo, proyectista cultural mexicano. Sus técnicas van desde la pintura al óleo, al acrílico y técnicas mixtas. Su estilo pictórico ha transitado desde el realismo, el arte abstracto, el arte naif, hasta el figurativo surrealista. Ha participado en diversas exhibiciones de arte en México y en el extranjero. En el año 1992 ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde en 1993, junto a compañeros de generación, forman el grupo Punto de Fuga y comienzan a organizar y participar exposiciones de arte. También en 1992 ingresa al Jardín del Arte AC, iniciando exhibiciones en el Jardín del Arte Sullivan. Yo conozco, si se puede decir de esa manera, el Jardín del Arte desde muy chico, que puedo decir 4 o 5 años que me llevo. Yo vengo de una familia de pintores, tuve tíos, tuve tías, mi papá, mi mamá son pintores, he tenido primos que son pintores, otros ya fallecieron. Y entonces los primeros en llegar al Jardín del Arte como expositores de arte es la otra generación, la generación de mi papá y de mis tíos. Entonces, igual que yo, algunos de mis primos los llevaban sus papás al Jardín del Arte y a veces coincidíamos y jugábamos en el parque. Ahí era un lugar donde convivía a veces en esa época muy temprana, con mis primos. Y actualmente, pues, está mi papá, está mi mamá y tengo 3 primos que están exhibiendo en el parque y estoy yo. O sea, son los que quedamos de la familia en el Jardín del Arte. Y precisamente de esa época temprana de mi infancia yo recuerdo, y no me equivoco, la mejor época del Jardín del Arte y del Monumento a la Madre fue de mediados de 1960 a principios de la década de los 80. El Jardín del Arte antes pues tenía igual zonas de tierra, zonas de pasto, árboles, hierbas, pero la diferencia era de que en ese tiempo no había jardineras. Todo era a ras de piso. Todo el parque era a ras de piso. Si acaso nomás un pequeño peralte de concreto muy delgado, pero todo era a ras de piso. Había una escultura que posteriormente se puso metálica, que estaba en la parte del centro del parque. Una escultura muy bonita que era alta, pero en el terremoto de 1985 se cayó esa escultura y se partió como que en 2. Entonces lo que queda ahorita ya en una parte del parque es como la mitad de lo que era esa escultura. Y había una leyenda de que ese predio perteneció a una familia rica de abolengo del año de no sé cuándo, o de la canica, y que se lo cedió al gobierno del ese entonces del Distrito Federal.
También la zona de alrededor, los hoteles, los mismos vecinos, porque antes iba el que vendía los chicharrones, las palomitas, las papitas, y eran vecinos. Y había vecinos que estaban alrededor y tenían un local y vendían que el café, que el desayuno, y eran vecinos, tanto de Cuauhtémoc como de la Colonia San Rafael. Se llama Jardín del Arte porque, bueno, a mediados de los años 50 del siglo pasado, un grupo de artistas plásticos se reunían en la calle de Justo Sierra en el centro, en un edificio que tenía 23 escalones. Entonces ese grupo se hizo llamar el Grupo de los 23 Escalones de la calle Justo Sierra. De ese grupo, por convenios con el gobierno y el INJUVE de esa época, se pasaron a lo que hoy es el Parque Jardín del Arte. Se pasaron ahí y en el año de 1959 se constituyeron como asociación civil, la que hasta el día de hoy perdura. Entonces, con el paso del tiempo, el parque absorbió el nombre de Jardín del Arte por la asociación civil de nosotros, por el nombre de la asociación Jardín del Arte. Entonces, el parque absorbió el nombre y así se quedó y hasta la fecha es Jardín del Arte Sullivan. Jardín del Arte es pionero en exhibición de arte y venta de arte en espacios públicos abiertos. Y se hizo precisamente porque muchos de los artistas que fundaron el Jardín del Arte Asociación Civil no hallaron aceptación debida o cabida en las pocas galerías que había en ese entonces. Estamos hablando de los años 50, principios de los 60. Entonces se dio esta oportunidad que ofreció el gobierno y empezaron a exponer ahí y el grupo fue creciendo. Aquí vemos una foto del 59, el grupo ya era sustancioso, ya era grande, el grupo de pintores que había en ese entonces. El Jardín del Arte es reconocido a nivel internacionalmente como la o una de las galerías al aire libre más grandes del mundo. Estamos reconocidos por la UNESCO. Tenemos compañeros desde jóvenes, digo jóvenes como han de tener más o menos la edad de ustedes. Tenemos compañeras, tenemos compañeros, tenemos gente muy grande también, de todas las edades. Tenemos compañeros que vienen de diferentes estados de la República o de ciudades de provincia. Hay gente que viene de Querétaro, que venía de Puebla, de Cuernavaca, de Toluca. Entonces, es una amalgama de artistas plásticos, no nada más de la ciudad, sino de fuera de la ciudad. Dificultades para dar mantenimiento al parque a veces son muy complicadas y nosotros tenemos que gestionar con la autoridad. Hemos tratado de ver cómo solucionamos los problemas de todo tipo, desde la falta de agua, que es un problema en la ciudad, y ahí se manifiesta muy claro en época de sequía, como en época de lluvias torrenciales como es esta. Y hay experiencias de las catacumbas del jardín, es una leyenda de las catacumbas. Para muchos que conocemos el parque desde hace años, antes de la última remodelación, teníamos una bodega hacia la calle de Sullivan, una bodega y oficinas que duraban mucho tiempo, eran una construcción antigua que data de los principios de los años 70. Bueno, duró muchos años esa bodega, que cuando llovía torrencialmente pasaba de todo. Se iba la luz, es como un sotanito, se iba la luz, te metías al sotanito sin luz. Si acaso había velas o lamparitas. Luego el agua se inundaba y te llegaba arriba
arriba del talón. Entonces, o te mojabas los zapatos, o te mojabas los calcetines, o te mojabas todo, o sea, todo el pie. Y luego tenías que tener cuidado porque si entrabas descalzo pisabas un vidrio o te podía salir un ratón o algo así en medio de la oscuridad. Entonces, a mí me tocó meterme así a la bodega en esas condiciones y yo no me decía, ay Diosito, ayúdame, acompáñame porque está tremendo acá abajo, ¿no? Faltan un poco de rampas para gente discapacitada, para sillas de ruedas, el suministro de agua potable en época de sequía, la bodega que hicieron está muy bien, pero ahí tiene un defecto en alguna parte y cuando llueve mucho se filtra el agua y todavía se inunda un poquitito abajo. Nosotros metimos un proyecto al presupuesto participativo para ejercerse el 2020 y 2021, que por las circunstancias no se ha aplicado, y ahorita estamos en ese trámite, a ver si la autoridad lo echa a andar. Y en ese proyecto lo que se busca es recuperar el esplendor que tenía la zona en todos los aspectos que hemos platicado, de los años 70, de los años 60, donde yo me imagino y quisiera ver al Jardín del Arte y el Monumento a la Madre lleno de actividad cultural, lleno de actividad artística, con los vecinos vendiendo cosas, con los vecinos teniendo alguna remuneración económica de la afluencia de gente que va a esos espacios públicos, con algo de turismo, con actividad cultural, actividad artística, porque no hay que olvidar que no es un parque cualquiera, está ubicado en el cruce de las avenidas más importantes de la ciudad, que es Avenida Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, y forma parte del corredor financiero de Paseo de la Reforma. Entonces no es un parque cualquiera, y el parque debería de tener otro estatus social, económico y cultural. Uy, no, el jardín tiene poco más de 60 años. Entonces, estos eran los patios del ferrocarril. Y entonces llegaban por acá, ¿no? Que la otra vez un vecino aquí, no, es que el tren llegaba allá. ¿Cómo va a entrar? Ni modo que entrar por el Zócalo. Pues venía de este lado, pues las vías todavía hay algunas allá, ¿no? Entonces entraba el ferrocarril. Y fue una estación muy importante. Para la revolución, para todo eso, llegó Madrid, llegó Zapata con sus caballos y todo llegaba. Ahí llegaron, ¿se acuerdan de la anécdota de los niños de Morelia? Que fueron los hijos de huérfanos de la Guerra Civil Española. Pues ahí llegaron, vivían aquí en la San Rafael. Y luego, pues con todas las ondas de la modernidad y todo este rollo, pues dejó de ser estación. Se quedó medio abandonado el edificio y luego le hicieron ya el hospital de los ferrocarrileros. Y luego del hospital de los ferrocarrileros, pues ya Zedillo tuvo a bien regalar el ferrocarril a un chorro de empresas como regalaron el petróleo y todo. Y entonces pasó a ser del IMSS. Había palmeras en medio y era una avenida con dos carriles. Y eso me acuerdo muy bien porque me encantaba el jardín, me traía mamá ahí, ¿no? Y no había el jardín de